En un mundo donde los cielos parecían estar cosidos con hilos de esperanza y oscuridad, y las tierras eran gobernadas por reyes cuya ambición rivalizaba con la de los dioses, existió una historia tan poderosa que podría quebrar incluso el más frío de los corazones. Este es un relato que habla de amor prohibido, de sacrificios imposibles y de cómo, a veces, la verdadera nobleza no yace en una corona, sino en un corazón dispuesto a arder por otros. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia medieval, es un viaje que te cambiará. Todo comenzó en el reino de Lirandor, donde las colinas estaban siempre cubiertas de un manto esmeralda, y los castillos se erguían como centinelas que vigilaban el paso del tiempo. En la corte del rey Ulcer, la hija menor del monarca, la princesa Elire, era conocida por su belleza incomparable y su corazón lleno de bondad. Sin embargo, no era su hermosura lo que la hacía especial, sino la manera en que miraba el mundo, como si en cada rincón pudiera encontrar algo digno de ser amado. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, bajo la luz de una luna que parecía sangrar en el cielo, un mensajero llegó al castillo con noticias funestas. Un ejército oscuro marchaba hacia el reino. Liderados por el tirano Lord Kael'thorn, los invasores no buscaban tierras ni riquezas, sino algo mucho más profundo, la magia ancestral que se escondía en las entrañas del bosque sagrado de Lirandor. Esa magia era el alma del reino, la que mantenía la prosperidad y el equilibrio. Si caía en manos equivocadas, el mundo entero estaría en peligro. Elire escuchó estas noticias desde las sombras de la sala del trono, y su corazón se llenó de una mezcla de temor y determinación. Sabía que su padre convocaría a los ejércitos, pero también sabía que Lirandor no tenía la fuerza suficiente para enfrentarse al poder de Kael'thorn. Esa misma noche, mientras todos dormían, ella decidió visitar el bosque sagrado en busca de respuestas. Lo que encontró cambiaría su vida para siempre. En el corazón del bosque, donde los árboles eran tan antiguos que sus raíces parecían susurrar secretos de eras pasadas, Elire se encontró con un joven misterioso. Tenía el cabello oscuro como la noche y unos ojos que parecían reflejar las estrellas. Su nombre era Kaedan, y aunque su presencia era serena, había algo en él que resultaba inquietante. Elire pronto descubrió la verdad. Kaedan era el hijo perdido de Kael'thorn, pero había renegado de su padre por el dolor que éste había traído al mundo. Kaedan reveló que conocía los secretos de la magia del bosque y que había jurado protegerla. Sin embargo, para derrotar a su padre, necesitaría la ayuda de alguien que el bosque considerara digno, alguien con un corazón puro. Elire, impulsada por su amor por su pueblo y su creciente conexión con Kaedan, aceptó el desafío. Juntos, emprendieron un viaje para despertar el poder del bosque, un poder que solo podía ser desatado a través de pruebas que pondrían a prueba su fe, su valentía y su amor. La primera prueba fue la de la valentía. En las profundidades del bosque, encontraron una grieta que conducía a un abismo interminable. Para cruzarlo, debían enfrentarse a sus peores temores, que se manifestaban como visiones tangibles. Elire vio a su padre cayendo en la batalla, su reino ardiendo, y la desolación consumiendo todo lo que amaba. Kaedan, por su parte, enfrentó la sombra de su padre, quien le acusaba de traidor y le recordaba todas las vidas que había fallado en proteger. Pero juntos, con palabras de aliento y el calor de su confianza mutua, lograron atravesar la prueba. La segunda prueba fue la del sacrificio. Se encontraron frente a un manantial cristalino, cuyas aguas tenían el poder de sanar cualquier herida o enfermedad. Sin embargo, el manantial solo podía ser activado con algo de gran valor. Kaedan, sabiendo que su vida había sido una carga para muchos, ofreció su propio corazón como tributo. Pero antes de que pudiera completar el ritual, Elire intervino, ofreciendo en su lugar el colgante que había pertenecido a su madre fallecida. Aunque era un objeto sencillo, representaba su última conexión con su madre y con los recuerdos felices de su infancia. El bosque aceptó su sacrificio, pero les advirtió que el camino no sería fácil.
Finalmente, la prueba del amor. Fueron conducidos a un claro donde una antigua árbola, conocida como el árbol del destino, les pidió que eligieran entre salvar a una sola persona o a todo el reino. En ese momento, Caedan confesó sus sentimientos por Elire, admitiendo que la había amado desde el instante en que la vio. Pero también sabía que su amor podía condenar a miles. Con el corazón roto, ambos eligieron renunciar a su futuro juntos para salvar al reino. El árbol, conmovido por su altruismo, les otorgó el poder necesario para enfrentar a Kael'thorn. Cuando regresaron al castillo, la batalla ya había comenzado. Las fuerzas de Kael'thorn eran implacables, pero con el poder del bosque, Elire y Caedan lideraron a los soldados de Lyrandor con una ferocidad y determinación que inspiraron incluso a los corazones más desesperados. En un enfrentamiento final que sacudió la tierra, Caedan se enfrentó a su padre. Fue una batalla que no solo puso a prueba su habilidad con la espada, sino también su fuerza emocional. Al final, Caedan logró derrotar a Kael'thorn, pero no sin pagar un alto precio. Con su último aliento, Caedan confió su amor a Elire, prometiéndole que siempre estaría con ella en el susurro del viento y en el brillo de las estrellas. Elire, con el corazón destrozado, regresó al bosque para enterrar a Caedan bajo el árbol del destino. Aunque su sacrificio había salvado al reino, el precio fue su propia felicidad. Años después, Lyrandor prosperó. Elire se convirtió en una reina sabia y justa, siempre recordando el sacrificio de Caedan y las lecciones del bosque. Y cada noche, al mirar las estrellas, sentía que una de ellas brillaba más fuerte, como si Caedan estuviera vigilándola desde un lugar más allá de los sueños. Porque, al final, esta no es solo una historia de amor y sacrificio. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la esperanza puede guiarnos hacia un futuro mejor. Y que, a veces, los héroes más grandes no son aquellos que buscan la gloria, sino aquellos que están dispuestos a darlo todo por lo que aman. En las tierras de Krindor, un reino rodeado de mares helados y bosques eternos, existía una leyenda que los bardos cantaban en voz baja, como si el eco de las palabras pudiera despertar a algo dormido. Decían que en el pico de las lágrimas, una antigua torre sellada contenía un poder tan grande que podía cambiar el destino de quien lo reclamara. Pero también advertían que nadie que hubiera entrado en la torre había regresado para contar la historia. Esta es la historia de Mab, una joven campesina con un pasado envuelto en sombras. Había crecido entre los campos de trigo, lejos de los secretos de la corte, pero siempre sintió que su destino era más grande que el lugar que la vio nacer. Una noche, mientras la luna llena teñía los campos de plata, Mab descubrió una extraña joya enterrada cerca de un viejo roble. La joya brillaba con una luz interior, y al tocarla, una voz resonó en su mente. Eres la elegida, Mab. El destino te llama. Confundida y aterrorizada, Mab guardó la joya, pero pronto descubrió que no estaba sola. Al día siguiente, una comitiva de hombres armados llegó a su aldea. Eran enviados del rey Daenor, un monarca cruel que gobernaba con puño de hierro. Estaban buscando la joya, asegurando que pertenecía a la familia real y que quien la poseyera era un traidor al reino. Mab huyó al bosque, pero no llegó lejos antes de ser acorralada. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un extraño guerrero apareció de entre las sombras. Su cabello era tan oscuro como la noche, y sus ojos, de un verde intenso, parecían mirar a través de ella. Sin una palabra, derrotó a los guardias con movimientos precisos y la guió a un lugar seguro. Su nombre era Kalen, un antiguo caballero del reino, ahora exiliado por desobedecer las órdenes del rey. Pero Kalen no era un simple fugitivo, él también buscaba el poder del pico de las lágrimas. Mab y Kalen emprendieron el viaje juntos, aunque su alianza era frágil. Mab desconfiaba de las verdaderas intenciones de Kalen, y él parecía estar escondiendo algo. Sin embargo,
Ambos compartían un mismo objetivo, descubrir la verdad detrás de la joya y el poder que prometía. El viaje no fue fácil. El bosque estaba vivo con criaturas antiguas, guardianes de secretos olvidados. Una noche, mientras descansaban cerca de un río, un grupo de lobos espectrales los atacó. Mab, aterrorizada, sintió que la joya en su bolsillo ardía como un fuego. Sin saber cómo, levantó su mano, y una luz cegadora emanó de la joya, dispersando a los lobos. Kallen la miró con una mezcla de asombro y preocupación. No sabes lo que llevas, Mab. Ese poder puede salvarte o destruirte, dijo con seriedad. Entonces enséñame a usarlo, respondió ella, con determinación en su voz. A medida que se acercaban al pico de las lágrimas, comenzaron a surgir visiones en los sueños de Mab. Vio a un hombre encadenado en la cima de la torre, su rostro cubierto por una máscara dorada. En sus ojos, podía ver un dolor insondable. Cada noche, la visión era más clara, y la voz del hombre susurraba su nombre. Cuando finalmente llegaron a la base del pico, encontraron una aldea abandonada. En el centro, un mural desgastado por el tiempo contaba una historia. El hombre de la torre había sido un antiguo rey, traicionado por su propia familia y sellado junto con un poder inmenso. El mural mostraba una advertencia: solo el que posea un corazón puro podrá liberar la verdad sin desatar la destrucción. Al llegar a la torre, las pruebas comenzaron. Primero, un laberinto de espejos que reflejaba sus mayores miedos. Mab se enfrentó a visiones de su aldea destruida, de su propia soledad, pero lo que más la atormentó fue una imagen de sí misma, sentada en un trono, con fuego en sus ojos. Superó la prueba al darse cuenta de que su miedo no era el poder, sino lo que podía hacer con él si perdía su humanidad. La segunda prueba los separó. Kallen fue llevado a enfrentar su mayor culpa, el día en que desobedeció las órdenes del rey. Se había negado a quemar una aldea inocente, pero al hacerlo, había condenado a su familia, que fue ejecutada por traición. La prueba lo enfrentó a su dolor y lo obligó a aceptar que el sacrificio había sido por un bien mayor. Cuando finalmente llegaron a la cima, encontraron al hombre de la máscara. Pero el giro inesperado llegó. No era un rey traicionado. Era Daenor, el propio rey actual, quien había sellado su esencia en la torre para protegerse de los años, gobernando desde las sombras mientras su cuerpo real permanecía intacto. La joya era la llave para liberarlo y darle poder absoluto. Mab tuvo que tomar una decisión. Podía destruir la joya, sellando el poder para siempre, o usarla para liberar a Daenor y enfrentarlo con el riesgo de caer bajo la tentación del poder. Contra las súplicas de Kallen, Mab eligió lo último. Usó la joya, pero no para liberar al rey, sino para absorber el poder y destruir la torre. El precio fue alto. Mab quedó marcada, con cicatrices que brillaban como brasas bajo su piel. El poder que había reclamado le dio la fuerza para gobernar y proteger a su pueblo, pero también la condenó a una soledad eterna. Kallen, herido por la pérdida de la chica que había comenzado a amar, se convirtió en su guardián, un recordatorio constante de lo que habían sacrificado. En las noches de tormenta, la gente de Klindor miraba hacia el pico de las lágrimas, donde ahora una luz ardía como un faro. Una prueba de que el poder siempre tiene un precio, y de que el amor y la esperanza, aunque no siempre vencen, son las fuerzas que nos llevan a enfrentarlo todo.